Esta noche. Amén. Agradecemos al Todopoderoso por su infinita misericordia. Amén. Que nos concede estar en este lugar. Amén, hermano. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan y Amén. los amigos, ¿verdad? Tenemos un número muy bonito de amigos. Bienvenidos a la casa del Señor y todo el pueblo congregado. Así que, amados, después de saludarles, les voy a pedir que vayamos a las Sagradas Escrituras. Amén. Libro de Esdras, capítulo 8. Para la gloria del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Al poder de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Después del segundo libro de Crónicas Aleluya. y antes de Nehemías. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esdras, capítulo 8. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir Aleluya. al versículo número 15. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Le damos lectura a la santa palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los reuní junto al río que viene a Abba y acampamos ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé ahí de los hijos de Leví. Verso 16. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías, Mesulán, hombres principales, asimismo a Joiarib y a el Natán, doctor. Y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casifia. Boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Hasta ahí, amado. Padre, gracias por esta palabra, Dios mío, por la oportunidad que nos concede de leerla, Señor. Pedimos la dirección de lo alto, Padre, que de la manera especial, Señor, como solo usted pueda hacerlo, Dios mío, pueda tratar con nuestra vida, Señor, empezando con mi persona, Dios amado, y con todo este pueblo, Señor. Bendícenos, edifícanos, nútrenos, fortalécenos, Señor, conforme a su bendita misericordia y a su santo propósito, por el cual nos envía esta palabra en esta noche, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Alabado el Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento, amado hermano, hermana. El tema de esta noche le he titulado La providencia de Dios. ¿Cuántos tenemos ese proveedor, amados? El cual es experto en suplir la necesidad del pueblo. Muchas veces el pueblo padece necesidad de las diferentes índoles. Y al parecer nosotros los seres humanos, hermanos, no nos damos cuenta. Yo ignoro su problema, ignoro su situación personal. Usted ignora la mía. Sin embargo, amados hermanos,
el Dios del cielo conoce nuestra situación y Él nos provee conforme a nuestra necesidad y conforme a la petición que nosotros elevamos delante de nuestro Creador. Ese es el tema de esta noche, la providencia de Dios. Los que tenemos ese Dios santo, maravilloso, que nos provee en todas las áreas, amados hermanos. Amén. Porque no hay nada imposible para el Señor. Amén. De índole grande, mediana o pequeño, para Él es lo mismo. Hacer una obra extraordinaria como una pequeña obra, para Él, hermanos, es algo normal. Bendito el Señor. Aleluya. Por lo tanto, nosotros tenemos un privilegio maravilloso de servir a este Dios proveedor, que no hay nada imposible para Él. En Génesis capítulo 22 encontramos un relato cuando a Abraham, Dios tomó a bien probar la fe de Abraham y le dijo que fuera y sacrificara en el monte a su único hijo. Y qué acción tan tremenda del patriarca. Se predispuso a obedecer a Dios. En el versículo 7 y 8 de Génesis 22 encontramos un relato donde, hermanos, los que leemos la palabra nos sorprendemos al ver la actitud de este hombre, pero que también detrás, el trasfondo de cada acción de un siervo del Señor, también hay un gran propósito de parte del dador de la vida. Sea adorado su nombre en esta noche. En este relato dice la Biblia, Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sí. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Jehová Jireh, el Señor se proveerá de holocausto. Gloria al Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios es la providencia de todo aquel. Amén. Esa palabra la podemos leer a simple vista y la vemos común y corriente. Sin embargo, amados, encierra una confianza tan tremenda que el patriarca tenía en su proveedor, en su creador, que es el Dios de toda misericordia. Amén. El libro de los Hebreos habla de la gran fe que tuvo Abraham al predisponerse a obedecer a Dios, aún sabiendo de que su único hijo, heredero de quien Dios había dado promesa de levantar naciones de sus lomos. Aleluya. Pero él se proponía obedecer a Dios. Y el libro de los Hebreos dice que Abraham caminaba y estaba dispuesto a ofrecerlo, porque él sabía que aunque el hijo muriera, Dios tenía el poder para levantarlo de entre los muertos y volverlo a traer en su familia. Alabado y bendecido el Dios de la misericordia. Aún estando, hermanos, donde ya no parece haber esperanza, donde el hombre está prácticamente a brazos cruzados, que no podemos hacer absolutamente nada humanamente hablando, Dios puede hacer algo. Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer una obra extraordinaria delante de las multitudes para exaltar la fe de aquel creyente que ha confiado en Él. Bendito sea su nombre. Porque Dios no deja avergonzado a nadie. Las palabras que Samuel habló no cayó ni una en tierra, porque Dios lo respaldaba. Alabado el Cordero de Dios. Ese es el Dios del cual estamos predicando en esta noche. Mi gran Dios, mi Salvador, el Dios de toda misericordia, que cubre nuestras vidas, que cubre nuestras familias. El salmista dijo: el que levanta mi cabeza,
Cuando andamos cabizbajo, amados hermanos, que consideramos que la situación es adversa y que no podemos hacer mucho al respecto, viene Dios y obra un milagro en nuestro favor. El que levanta mi cabeza, el que unge mi cabeza con aceite fresco, ese es el Señor, el que lo renueva cada día como el águila. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios de la misericordia, el Dios que no conoce derrota, el Dios de este pueblo congregado. Bendito sea su nombre en esta noche. Qué regocijo saber que somos siervos del Dios verdadero, del Dios de misericordia, la providencia del Dios eterno. Ese es el tema de esta noche. Aleluya. En este capítulo el otro día predicábamos bajo el tema el poder de las palabras expresadas. Y es que Esdras dice que se sintió avergonzado delante del rey Artajerjes una vez que aquel lo envió a Jerusalén con muchos presentes de él, de sus príncipes, de la gente grande y del pueblo hebreo que yacía en condición de cautivo ahí en Babilonia. Y Esdras le había dicho: el Dios a quien nosotros los hebreos servimos nos libra de todo mal. Y ahora tenía que ir con un cargamento de oro, de plata, de piedras preciosas hasta un país muy lejano, muchos meses de camino. Y él deseaba humanamente solicitar la ayuda del rey en relación a que le diera alguien que lo guardara de los ladrones en el camino, porque ya había ladrones. Quería gente de a caballo, pero se acordó que le había expresado a Artajerjes que el Dios a quien ellos servían era altamente poderoso para guardarles de todo mal. Gloria a Dios. Y confió en la palabra. Ese fue uno de los problemas que experimentó Esdras. El segundo problema, decíamos, era que no habían sacerdotes de Jehová en tierra de Babilonia. Y para que alguien, amados hermanos, llevara o administrara durante el camino desde Babilonia hasta Jerusalén, un largo camino, se requería como en tiempos antiguos, ya que era una ofrenda para Jehová. No la podía administrar el pueblo común. Tenían que ser sacerdotes del Dios viviente, como habían sido instituidos en el principio de la línea de Leví, siendo Aarón el primer sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes. Bendito el Cordero de Dios. Y acordémonos que el problema no era que allí estaba Israel, todas las 10 tribus, las 12 tribus. Solo había 2 tribus en el cautiverio de Babilonia. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín eran los que componían el reino del sur, o la parte, ¿verdad?, que estaba en Jerusalén. Bendito el Cordero de Dios. Las otras 10 tribus se les identifica como el reino del norte, cuando se dividió, y cuya capital de ellos era Samaria. La samaritana era de ahí. Y fue la discusión con el maestro, que los samaritanos decían que en el monte Gerizim, los judíos decían que en Jerusalén. Benjamín, Judá versus las otras 10 tribus. En Babilonia estaba solamente estas 2 tribus, Benjamín y Judá. Y se requería, amados hermanos, la obra ministradora que Dios había instituido en el pueblo, en una tierra muy lejana. Y el pasaje, el verso 15 que leímos, aquí presenta a Esdras el problema. Y los reuní junto al río que viene a Aba. Y acampamos ahí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé de los hijos de Leví. No había, porque Leví era parte de las 10 tribus que habían sido llevadas a Asiria.
y estas dos a Babilonia, diferentes lugares. Habían sacerdotes, sí, pero de otras tribus, que no era conforme al orden genuino del Señor. Y pasó 3 días Esdras buscando entre el pueblo e interrogando a los llamados sacerdotes, pero ninguno de ellos tenía procedencia de la casa de Leví. Era un problema, amados hermanos. No sé si usted analiza el punto del que estamos hablando. No era en Israel ni en Jerusalén, estaban en el extranjero, en el exilio, y se requería que Dios proviera de sacerdotes del orden levítico. Y es donde envía a ese lugar, envía unos varones. Había un lugarcito por ahí en Babilonia, donde Esdras envía a este pueblo para que preguntasen a este siervo Ido en relación a lo que eran los sacerdotes, gloria al Señor. Y dice que le envió hombres sabios. Había un pequeño pueblo, había un lugar donde adoraban a Dios y donde habían sacerdotes del orden levítico, ahí en Babilonia. Estoy buscando aquí el nombre del lugar. Gloria a Dios. Verso 16. Y los envió a Ido, Casifia se llama el lugar, un lugar desconocido. No hay mucha información de Casifia, pero en Casifia estaba Ido, el líder de los sacerdotes, en un lugar, allí dice templo, que adoraban a Dios. Y Esdras envía mensajeros, hombres sabios, para que se expresaran con Ido, el líder, el anciano de aquel lugar. Y les envió, amados hermanos, sacerdotes levíticos, para que ministraran, gloria al Señor, hombres muy sabios, el cual cuando llegó, dice Esdras, que estuvo muy contento, porque Dios había resuelto un problema grande que él estaba cargando sobre sus hombros. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Amén. En Casifia, ahí los encontró, bendito el Cordero del Señor. Amén. Y es que el Dios, amados, de la misericordia, para Él no hay nada imposible. Pueden ser problemas grandes de las diferentes índoles, pero si confiamos en el Señor, mi Dios tiene solución. Para Él no hay nada imposible y puede obrar milagros en la ciudad, en el campo, en el desierto, en el valle, en todo lugar. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. El Dios de las Escrituras no se limita a determinados lugares. Gloria a Dios, Él puede obrar en todo el universo, porque Él lo creó y por sus manos fueron formadas las columnas de la tierra. Gloria a Dios. Y todo el universo que podemos tener conocimiento, mi Dios es el dueño y Él lo creó. Bendito el Cordero de Dios. En el presente el hombre se ha adueñado de la creación de Dios aquí en esta esfera. Es cierto. Y han creado fronteras, amados hermanos, donde dicen ser dueños y donde dicen tener soberanía. Es verdad. Y expulsan a los extranjeros, a los peregrinos, a los advenedizos, les echan fuera porque el hombre se ha tomado el puesto de Dios. Pero el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Amén. Amén. Que puede haber, hermano, y está sobre todo monarca, sobre todo rey, príncipe, que tenga que esté en alta eminencia en estos tiempos. Mi Dios es el Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, alabado y bendecido, el Dios de la misericordia. Ese es el Dios que exaltamos en esta noche.
regocijo, hermanos, hablar con el Señor. Cuando venía a orar ahí, Dios bendijo a un hermano que oró por mí, puso manos, y el Señor me fortaleció, gloria a Dios. Vine y le presenté mi petición ahí como unos 5 minutos. Y le dije, Señor, pero yo quiero adorarte, porque tú conoces mi situación, pero quiero adorarte, porque no vengo aquí a pasar los 20 minutos pidiéndote por mí. Yo quiero adorarte, yo quiero exaltarte, quiero decir lo hermoso, lo maravilloso, lo agradecido que estoy contigo. El problema tú lo sabes y ya lo has resuelto, gloria a Dios. Confiamos en el Señor, amados hermanos, en el Dios de la misericordia, la providencia del Señor. La Biblia dice, al que cree todo es posible, pero hay que creer, hay que confiar, hay que esperar, hermanos, el favor de Dios. El hombre falla, pero el Dios del cielo no falla. El Dios del cielo es verdadero, es veraz. Todo hombre es veraz, todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz. Gloria a su nombre. Es el Dios a quien adoramos, a quien exaltamos, a quien le dimos la alabanza en el desarrollo del culto cánticos al Señor. Gloria sea su nombre. Entonces esta expresión, hermano, histórica en la Biblia es muy relevante, que aún en Babilonia les provió de sacerdote levítico el Señor al pueblo, y así llegaron al destino hasta entregarlo en Jerusalén, pesarlo y entregarlo al pueblo de Dios, como era el propósito de Esdras. Gloria al Señor. El Dios de la misericordia, el Dios que no falla. El Señor hace posible lo imposible, amados hermanos. Escuchó bien. El Dios del cielo, el Dios de la Biblia, hace posible lo imposible para los hombres. Bendito el Cordero de Dios, porque no hay nada imposible para Él. Y hay muchos relatos en la historia bíblica que nos muestra la grandeza del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y en los versículos 1 y 2, el profeta Eliseo aparece en el escenario bíblico dando una profecía que al parecer era imposible, humanamente hablando, de que se cumpliera. Gloria al Señor. El pueblo enemigo había rodeado la ciudad de Samaria, que estaba amurallada en esa época, y el enemigo la tenía rodeada, y el pueblo dentro de Samaria estaba muriendo de hambre y de sed. Los animales ya habían muerto, habían como unos 5 caballos todos secos, dice el relato bíblico. Y los precios, hermanos, dentro de la ciudad, porque el enemigo estaba afuera esperando a los que murieran de hambre y que abrieran las puertas, las murallas, para ellos tomar control de la ciudad. Y habían pasado los días y el recurso de la canasta básica dentro de la ciudad de Samaria se había agotado. Aleluya. La escritura dice que se estaba vendiendo un cuarto de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Una cantidad tremenda. El estiércol de paloma era como una sal, dicen algunos analistas. Y se vendía la cabeza de un asno, de un burro, por 80 piezas de plata dentro de Samaria en esa época. Tremendo. Y había una hambre tremendo, que ya empezaban el canibalismo, a comerse unos a otros. Lo vemos en el relato de una mujer que había hecho un convenio con otra en relación a comer a su hijo. Alabado el Cordero de Dios. Tanta era la desesperación, amados, de aquel pueblo. Dentro de los
de las murallas de Samaria. Pero estando en esa condición, el profeta Eliseo estaba ahí y da una profecía y dice: así dice el Señor, Amén. mañana a esta hora se estará vendiendo aquí un seah de flor de harina de trigo por un ciclo, que eran unas 4 moneditas, y 2 seah de cebada por un ciclo, que eran como 7 de trigo y 14 de cebada por unas pocas monedas. Era una maravilla. Era una cantidad, hermanos, altamente increíble, gloria al Señor, para la necesidad que estaba padeciendo Samaria en aquel momento. Amén. Y uno de los príncipes en cuyo brazo el rey se apoyaba, dice el texto sagrado, le dijo a Eliseo cuando escuchó la profecía. Eliseo no hablaba palabra de él, hablaba palabra de Jehová. Y Dios estaba diciendo a través del profeta: mañana a esta hora se venderá gran cantidad de productos de la canasta básica por poco dinero. Aleluya. El hombre dijo: aunque Jehová abriera ventanas en los cielos, ¿será posible que suceda dicha cosa? Alabado el Cordero de Dios, puso en tela de juicio la majestad del gran Dios. Estamos diciendo, amados, que para Dios no hay nada imposible. En los momentos más difíciles, más críticos de la vida del hombre, Dios obra milagros extraordinarios que deja al mundo boquiabierto. Porque Dios no es igual que nosotros. Nuestro Dios es ilimitado en poder, en prodigios. Gloria sea su nombre. Aleluya. Si Dios abriere ventanas, aún así no podría hacer lo que estás profetizando, le dijo el hombre a Eliseo. Eliseo le dijo: tú lo verás, mas no participarás de él. Alabado el Cordero de Dios. Y así sucedió. Si usted quiere saber el relato, lea segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y se va a dar cuenta, pero lo lee en su casa. Que Dios es grande, que Dios es sublime, Dios es maravilloso, Dios es real a sus promesas, amados hermanos, donde Él hace posible lo imposible. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ese es el Dios de la misericordia. Ese es el santo y sublime que no nos ha dejado ni nos ha desamparado aún con toda esa adversidad que quizás hemos padecido cada uno. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y la promesa dice que ha de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que la promesa gloriosa del dador de la vida no es temporal, no es espontánea, es permanente con el pueblo obediente, que espera en su Salvador, que espera en su Creador. Alabado sea el Señor. La providencia de Dios, que quiere decir el Señor nos provee todo lo necesario. Israel lo vivió, le provió por 40 años vestimenta, calzado, alimento, calor, abrigo, sombra, agua, etcétera, etcétera. Salud. No faltó nada en el pueblo, hermano. Si el pueblo se rebelaba, pero no era por falta de que Dios obrara en su vida, era porque los seres humanos por naturaleza somos rebeldes. Nos rebelamos en contra de nuestro Creador. Engordó Jerusum y tiró coces. Se engordó de tanta bendición recibida de lo alto y tiró patadas, tiró coces, dice el texto sagrado. Eso pasa con muchos creyentes.
tanto recibir y recibir de parte de Dios, hermano, hasta que engordamos, y una vez engordados tiramos coces, nos rebelamos con nuestro Creador. Eso sucedió con el pueblo, bendito el Cordero de Dios. Sea el Señor ayudando. Pero estamos a tiempo, amados. Dios sigue proveyendo. Dios sigue sustentando. Nosotros lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él y decirle gracias, Señor, por lo que ha sobrevenido. Gracias por estar conmigo, gracias por ayudarme y gracias porque me ayudarás. Aleluya. Hay que confesar la victoria. Amén. Hay que confesar el triunfo en el Señor, porque el que tiene la victoria confiesa en Cristo que es victorioso. Bendito y adorado sea su nombre. Pero ¿qué dijo el profeta Isaías? El ruin solo habla ruindad. Y nosotros no somos de esos. Nosotros somos de los victoriosos. Somos el pueblo de Dios, dice el coro, que le alaba con poder. Gloria a Dios. Y si le alabamos, hermanos, también recibimos del Eterno. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Quien Él no se avergüenza de llamarse Padre de los temerosos, sea adorado su nombre. Así que estamos viendo la providencia de Dios. El Señor hace posible lo imposible. En segundo lugar, tengo en esta notita que no es casualidad el encuentro que tuvimos nosotros, todos nosotros, con Jesús. No es casualidad. Nosotros decimos que le amamos hoy en día, pero la Biblia dice que Él nos amó primero. Y si nosotros le amamos, amado, es porque Él nos amó primero. No es casualidad que estemos sentados adorando o escuchando su palabra, es porque Dios trata con su pueblo. Gloria a su nombre. Nosotros somos la evidencia en esta noche de la gran obra, la excelente obra que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Aquí nadie es la excepción, ni nadie es menor, ni es superior a los demás. Todos somos necesitados y somos la obra del mismo Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Y por eso, hermanos, somos agradecidos con el Dios viviente. La presencia de Dios se deja sentir en este lugar, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. No estamos por casualidad. En tiempos de Elías había muchas viudas y a ninguna de ellas, de las muchas, fue enviado, sino a una sola, dijo Jesús, haciendo mención de la misericordia que aún nos alcanza aquellos que el favor de Dios es extendido directamente en sus vidas y los rescata, los transforma, hace una gran obra en sus vidas. Alabado y bendecido el Dios de las misericordias. Nosotros somos formados por misericordia del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Jesús dijo estas palabras: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Alabado el Cordero de Dios. Lo dijo Jesucristo. No era la única viuda, habían muchas. En el presente, hermano, nosotros no éramos los únicos pecadores. Hay millones y millones de pecadores, pero todos ellos quisieran, anhelan salir de esa cárcel donde se encuentran.
ha llegado el tiempo aún para los que han de ser salvos. Pero qué misericordia, no sé si usted se ha puesto a pensar que entre todos esos millones usted fue elegido. Entre todos esos millones ustedes fueron elegidas, que Dios extendió su mano, nos sacó, hermanos, del lodo cenagoso, puso nuestro pie sobre peña y enderezó nuestros pasos. Gloria sea su nombre. ¿Cómo no vamos a ser un pueblo agradecido entonces? ¿Cómo no vamos a abrir nuestra boca en exaltación al Señor? Si Él ha hecho grandes cosas, hermano, como dijo el pueblo, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Estaremos alegres, decía el pueblo, gloria a Dios. Y no lo habían recibido aún, sino que declaraban una liberación, porque estaban cautivos cuando declaraban la victoria. Cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Cuando Dios obrara. Porque Dios hace grandes cosas. Hace grandes maravillas. Inigualables, amados. Lo hizo con nosotros. Habiendo otros más necesitados quizás que nosotros, o menos necesitados, el caso es que lo eligió a usted, las eligió a ustedes, me eligió a mí, y ahora nos gozamos en el Señor, porque hemos venido a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, dicen las Sagradas Escrituras. Ese es un regalo de Dios, ese es un milagro no merecido. Gloria sea su nombre. Así que estamos diciendo que no es casualidad que en esta noche estemos en este lugar. Es el plan santo del Señor, la misericordia del Señor, que hasta aquí nos ha ayudado a todos, amados hermanos, y confianza que nos seguirá ayudando. Y esa es buena noticia, aunque se levanten vendavales, porque se van a levantar. Va a tratar el enemigo de afligirnos, desanimarnos, evitar nuestro caminar, pero Dios va con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. En tercer lugar, tengo aquí en esta notita que cuando estamos en aflicción, Dios nos provee la solución al problema. Amén. Una vez que estamos en Cristo, lo que se requiere, amados hermanos, es estar en el Señor. Cuando estamos en el Señor y somos hijos de Dios, Juan 1:12, más a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando por adopción nos constituimos hijos de Dios, en toda dificultad el Señor nos proporciona la solución. Alabado sea su nombre. La solución, hermano, que no está por charlas de psicólogos y hasta en casos extremos de psicópatas. No. Es hechos reales del Dios que conoce todas las cosas. Gloria sea al Señor. Si estamos en Él, Él nos provee la solución. Libro de Éxodo, capítulo 15, y los versículos 22 y 23. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, una vez que habían pasado en tierra seca. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas.
Por eso le pusieron el nombre de Mara. Gloria al Señor. Ya vamos a continuar ahí mismo. Estamos observando que después de una gran victoria, cuando el Mar Rojo se había dividido en dos partes, una se paró y la otra siguió, o se hizo una pared a cada extremo. El Jordán que siguió. Alabado el Cordero de Dios. Al otro lado cantaron el himno de victoria y dieron gracias al Señor. Y Moisés ordenó partir de ese lugar hasta Shur. Y allá anduvieron 3 días de camino. Buscaron agua, pero no encontraron. Llegaron a cierto lago llamado Mara, pero no pudieron beber las aguas porque estaban contaminadas. El texto dice eran amargas. No se podían beber las aguas. Y el pueblo que siempre se rebelaba en contra del caudillo, del líder, el verso 24 y 25 de Éxodo 15. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Se fue toda contaminación. Allí les dio estatutos, ordenanzas y qué más dice esto último. Y ahí los probó. Alabado el Cordero de Dios. En toda adversidad, amados, que venga sobre nuestras vidas, hay un trasfondo, hay un propósito detrás de esa prueba, de ese sufrimiento que puede venir a nuestras vidas. Sí, así y es el propósito santo del Señor. En este caso andaban 3 días buscando agua, pero no hallaban. Dios les estaba probando. Quería ver qué tan genuinos eran para con el Señor. Pero después que murmuraron contra Moisés, Él les mostró la solución al agua. Les dio estatutos, ordenanzas y los probó. Ahí, gloria a Dios, quedando el pueblo mal ubicado con el Señor. Como siempre, es lo común en todos los relatos bíblicos que Dios obra, vuelve a obrar y al final el pueblo termina rebelándose contra su Creador. Que el Señor nos ayude en esta noche, porque queremos serle fieles al Señor, queremos hacer lo mejor para nuestro Dios, amados hermanos. Dios es tan grande, su misericordia, dice que más alto que los cielos es su misericordia. De tal manera que aún a sabiendas de que el pueblo es rebelde, es duro de servir, Dios le proveyó solución. Amén. Y bebieron ellos, sus ganados se saciaron, se hidrataron en pleno desierto. ¿Quién hace eso? El Dios de la misericordia, el Dios que les había llamado, que les había prometido, cumplía sus promesas al caminar y acompañarles. Así es, En aleluya. todos los momentos de su peregrinación sea adorado su nombre. Así que cuando estamos en el Señor y se presenta una dificultad, tengamos por seguro, amados hermanos, que Dios trae la solución. Así, amén. Una solución clara, Amén. una solución palpable, gloria a Dios, no solamente promesas como los humanos. La obra de Dios es perfecta, es altamente glorificada, gloria al Señor. Ese es el Dios a quien nosotros servimos y de la providencia que estamos señalando a la luz de la palabra en esta noche. Aleluya. En cuarto y último lugar, tengo aquí que dice: cuando todas las puertas se cierran,
Dios abre uno. Alabado el Cordero de Dios. Y aunque Satanás, el diablo, reviente enojado, y aunque los demonios se molesten con el pueblo, y aún, hermanos, aunque los vasos de Satanás, los que son usados por él, se molesten por la victoria que Dios le da, que Dios le da, que Dios me da, Dios sigue haciendo la obra. La obra de Dios no se detiene, la obra de Dios prosigue, porque el plan perfecto del dador de la vida es altamente excelente. Gloria sea su nombre. Cuando todas las puertas se cierran, el Señor abre una en nuestro favor. Pero hay que tener cuidado. Dice que donde Él cierra, ninguno abre. Pero donde Él abre, ninguno cierra. Gloria al Señor. Él da la sabiduría al sabio, dijo Daniel, y la ciencia al entendido. Él pone reyes y Él quita reyes. Alabado el Cordero de Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, a quien adoramos, a quien exaltamos. El Dios de toda misericordia. Aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Una historia muy conocida. La viuda y la vasija de aceite en tiempos de Eliseo. Parecía que en esta oportunidad no había solución para esta mujer viuda. Se habían cerrado todas las puertas en favor de ella. Pero se le ocurre una idea: acudir al profeta de Jehová. Y le dijo: mi esposo ha muerto. Y él era un siervo del Dios viviente. Pero cuando murió dejó una pequeña deuda ahí. Y el acreedor ha venido y se va a llevar a 2 de mis hijos como siervo, en pago por la deuda de tu siervo que ha muerto. Eliseo le dijo: ¿qué tienes en casa, mujer? ¿Qué puedo hacer por ti? Tu sierva no tiene nada, solamente una pequeña medida de aceite. Gloria a Dios. Aleluya. Y le dice Eliseo: ve y pide vasijas, tinajas, recipientes. Aleluya. Los que puedas, no pocas. Le dijo: pide muchos recipientes vacíos. Y encierra la puerta de tu casa y echa del aceite en cada uno. Cuando se llene, le echas a otro. Aleluya. Alabado el Cordero de Dios. Una historia que hasta los niños la saben. Y aquella mujer en obediencia lo hizo. Allá en El Salvador le dicen una pachita a una medida así bien pequeñita. Quizás ya estaba el fondo, allá aquel poquito de aceite. Había unas grandes tinajas, me imagino yo, nos dice la Biblia. Pero como Dios había dispuesto a ayudar a aquella mujer, había abierto una puerta en favor de aquella mujer viuda. Y agarró el aceite, quizás como este. Así había. Comenzó a echarle aquellas grandes tinajas. Nunca paraba. Y aquel chorro de aceite no paraba, hermano. Y se llenó el primero, le echaba la otra, le echaba la otra, le echaba la otra. Y le dijo a los hijos: tráeme otra más. Ya no hay más vacías, le dijo el hijo. Entonces se fue el aceite. Aleluya. Alabado el Cordero de Dios. ¿Quién hace eso, amado? El Señor, el Dios de la misericordia, el Dios que es nuestra providencia, el Dios que no falla, el Dios que nos responde, amados hermanos, cuando confiamos en Él.
el Dios que siempre abre una puerta, aunque todas se hayan cerrado. Mi Dios abre una puerta en favor de su pueblo. Gloria al Señor. Si no se acuerdan la cita, la pueden leer en casa. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Ahí va a encontrar el relato de lo que estamos hablando. Así que, amados hermanos, con lo que hemos hablado en esta noche, quizás es suficiente para que crezcamos en fe y en confianza. Porque no hablamos cuentos de hadas. Es la palabra del Señor, la que no falla, la que no tiene sombra de variación, la palabra que es vida a todo aquel que en él cree, y que las promesas escritas en ella son fieles y son verdaderas para el que cree. Si usted cree, hermano, si usted cree, hermana, las promesas, si yo creo, son para nosotros, son para nuestra familia, son para nuestros hijos, conforme creíste que sea hecho, dijo el maestro. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Amén. El hombre puede decir, puede dar un veredicto y decir, te quedan tantos días de vida, tantas horas. Pero Dios puede decir, te prolongo la vida mucho más que lo que te han dicho, gloria a Dios, años, décadas, lo que a Él le plazca, gloria al Señor. Porque nada es imposible para mi Dios. Él hace posible lo imposible. Este tema es hermoso, es amplio. Provió de sacerdotes, levitas en tierra de extraños. ¿Cuánto más puede hacer cosas sencillas o difíciles para nosotros? Para Él no lo son, amados hermanos, porque es la providencia del Dios de los cielos. Llegamos hasta aquí. Dios me bendiga grandemente en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Dios, puestos de pie, hermanos, en esta hora, damos gracias al Eterno, al Poderoso, por esa palabra. Qué importante es tener la confianza en el Dios Todopoderoso, que cuando nosotros no vemos nada, Él puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Qué bueno, vamos a orar. Padre, gracias en esta preciosa y hermosa hora, Dios mío, por lo grande, lo bueno, lo maravilloso que usted es, Padre, para con cada uno de nosotros. Dios, gracias. Gracias por guardarlo, gracias por escogerlo, Señor eterno. Y ahí, Señor eterno, donde no valíamos nada, Señor, gracias, Padre bueno. Gracias, bendita la gloria. Ahora que estamos en su camino, Padre, usted provee siempre, Padre mío, la bendición, Señor, en esta hora. Padre bueno, le alabamos, glorificamos su nombre, le exaltamos, Señor, en esta preciosa noche, Padre celestial. Gracias, Padre bueno, por todo lo que usted ha hecho, Dios mío, con cada uno de nosotros, Señor, en esta hora, Padre celestial. En este momento, Señor, mira estas almas que están con nosotros. Mira este grupo de amigos, Señor eterno, estas almas necesitadas de tener ese encuentro con usted, Señor, en esta hora, Padre bueno. Te rogamos de manera especial, de manera gloriosa, que sea usted, Dios mío, salvando, tocando las vidas, Señor, aquellos que esta noche usted salvará, Señor, en esta hora, Padre celestial. Le alabamos y glorificamos su nombre, Señor, en esta hora. Le exaltamos por lo grande, lo bueno que usted es, Señor, para con nosotros. Padre bueno, mientras el pueblo ora, hacemos siempre el llamado en esta preciosa noche. Si hubiera alguien que quisiera reconciliarse con el Señor, aceptar a Cristo como único y Señor de su vida, esta noche es un momento especial. Esta noche es el momento de salvación para las almas, para los amigos en esta hora. Si hubiera alguien en esta noche, no se va, alguien que siente que necesita tener ese encuentro con Jesús, esta es la noche oportuna, esta es la noche especial. Hubiera alguien,
esta noche. Hubiera alguien esta noche, no se vaya sin Jesús, no se vaya sin Cristo esta noche. Él está esperando por ti, quiere salvarte, quiere ayudarte en el nombre de Jesús. Hubiera alguien, venga a Cristo esta noche, venga al Señor. Gloria a Dios. Si no hay nadie, vamos a orar, hermanos. Vamos a estar orando por el esposo.